The following is a presentation of Tomorrow's World. Muchas personas saben que estamos viviendo en tiempos más que inusuales. Ellos se dan cuenta que la vida hoy es muy distinta de la manera en que se vivía en el pasado. La tecnología avanza tan rápido que es imposible predecir el próximo paso, y algunas personas se están retrayendo de la vida cotidiana, a tal punto que ya prefieren no mirar los noticieros televisivos. Algunas noticias son tan angustiantes para ellos que prefieren dejar de oírlas por completo. Pero hoy vamos a escuchar las buenas noticias respecto al futuro. Veremos que Dios tiene un plan para usted que le ayudará a enfrentar el futuro con confianza. Sí, estamos en los días postreros de los que habla su Biblia, pero además marcan el fin de la era que ha traído tanto sufrimiento y miseria para tantos. Las buenas noticias son que Jesucristo se está preparando ahora mismo para retornar a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigos, en el programa de hoy veremos cómo usted puede estar listo para aquel gran día, cuando Jesucristo retorne e instaure la paz y la felicidad en el mundo. Llamamos a este programa El Mundo de Mañana, porque miramos hacia el futuro, cuando existirá la paz y la felicidad en la tierra. Así que para entender qué tan cerca estamos de este nuevo mundo, permítame demostrarle en su Biblia 6 señales de que estamos en los días postreros. Amigos, la profecía bíblica revela las señales de los últimos días de esta era. Usted debe saber estas 6 señales de que estamos en los tiempos del fin. Quédese aquí. Una calurosa bienvenida a nuestros oyentes, y especialmente a usted, si nos ve por primera vez. De acuerdo a la Biblia, estamos viviendo en los días postreros. En algunas escrituras aparece como últimos tiempos o últimos días. Pero una cosa es segura, que no estamos en tiempos normales de la historia humana. No podemos ignorar la convincente evidencia de que Jesucristo y los profetas predijeron un tiempo de crisis al final de esta era. Estamos en los días postreros. ¿Cómo podemos saberlo? Veamos juntos 6 señales que lo probarán directamente en su Biblia. ¿Cuál es la primera señal? Vayamos a una profecía que aparece en el libro de Daniel. Si tiene su Biblia a mano y quisiera seguirnos en la escritura, aquí en el libro de Daniel hablaremos de la primera señal. La señal del incremento de sabiduría y transporte. Ahora, veamos un poco de trasfondo. El profeta Daniel vivía en Babilonia en el 6º siglo a.C., cuando le apareció un ángel que le revelaría lo que iba a acontecer al final de la era. En Daniel 12, versículo 1 dice: «Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces». Jesucristo llamó a esto la gran tribulación en el Nuevo Testamento, refiriéndose al peor tiempo que acontecería en la historia humana. Continuando en el versículo 4, «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro, y la ciencia se aumentará». Muchos correrán de un lado a otro. ¿Qué significa esto? Dios predecía un tiempo muy distinto a todo otro tiempo de la historia humana, cuando la gente podría viajar en un día lo que hubiese llevado meses en un barco de vela. Automóviles, trenes y aviones han simplificado la distancia que podemos recorrer. ¿Cuántas personas cree usted que viajan en avión cada año? Veamos cómo se incrementaron los números. En 1940, 3 millones de americanos volaban en avión cada año. Para 1975, ese número subió a 205 millones. Pero para el año 2000, ese número creció a escala mundial, o sea, en todo el mundo. Hubo 638 millones de vuelos. Y prepárese para esto. Para el 2006
se incrementó a 2.000 millones de vuelos en todo el mundo en un solo año. Ahora, ¿qué podemos decir del incremento de la ciencia de la cual habló Daniel? Bueno, los libros, la internet y los celulares se han incrementado dramáticamente. En el año 2000 se publicaron 120.000 libros de la lengua inglesa. Para el 2009 se cuadruplicó a 500.000 de libros por año. En la internet, en 1995 había 16 millones de usuarios, lo cual era el 0.4%, o sea, menos del 1% de la población mundial. Pero para el 2009 había crecido a 1.700 millones, o sea, 1 de cada 4 personas en el mundo. ¿Y qué podemos decir de los celulares? ¿Puede creer usted que hayamos alcanzado a la increíble suma de 5.000 millones de usuarios? Esto es casi el 75% de la población mundial. Así es, Daniel profetizó que la ciencia aumentaría, y esta fascinante profecía se ha desenvuelto ante nuestros propios ojos. Ahora, ¿por qué debe suceder esto? Permítame explicarlo. Justo antes del regreso de Jesucristo, el mundo se reducirá de tal modo que nos podremos informar casi al instante de lo acontecido en otros puntos del mundo. Permítame demostrar lo que digo. En Apocalipsis 11, si tiene su Biblia a mano, leemos acerca de los 2 testigos que profetizan durante 3 años y medio en Jerusalén. Al final de estos días nos es dicho que serán asesinados. El versículo 8 dice: y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, y tribus, y lenguas, y naciones, verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Solo recientemente esto ha sido posible, ya sea vía satélite o en la pantalla de los celulares. Poder ver lo que acontece en cualquier lugar del mundo instantáneamente. Antes de ver la próxima señal, permítame ofrecerle este informativo folleto gratis, 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Amigos, la Biblia da las señales que necesitamos conocer para prepararnos para el retorno de Cristo. Este informativo folleto gratis le ayudará en su estudio de profecía bíblica. Veamos algunos subtítulos. Las señales celestiales y el día del Señor. La Unión Europea alcanzará predominio mundial. Un gran dirigente religioso falso. La abominación desoladora. Llame al número en pantalla o requiéralo en mundomañana.org. Veamos ahora algunas profecías específicas que nos fueron dadas por el mismo Jesucristo. Consideremos ahora la segunda señal. La segunda señal es engaño religioso. Los discípulos de Jesús le hicieron una importante pregunta en Lucas 21, versículo 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No vayáis pues en pos de ellos. El engaño religioso está en todos lados, con nuevas doctrinas, ideas extrañas y creencias que no pueden ser encontradas en la Biblia. No son solamente los religiosos que intentan engañarnos, sino que los ateos también. ¿Ha notado que algunos ateos hasta se enojan? Durante décadas han mantenido los altos puestos en universidades y en la difusión, pero desde el 9/11 cada vez más gente se cuestiona la vida. Hay cierta seriedad que va tomando lugar a medida que se cuestiona en el futuro. La abundancia del pasado se va esfumando y algunos se preocupan acerca de la moral del mundo que nos rodea. No es ninguna sorpresa que algunos busquen la respuesta en la religión. Ellos pueden ver que el ateísmo humano no trae la felicidad. Por esta razón la religión está resurgiendo nuevamente, así que los ateos están volviendo a atacar. El académico Richard Dawkins publicó un libro titulado La disolución de Dios, para contrarrestar la creencia en Dios. Otros se le sumaron contendiendo ofensivamente a aquellos que no estaban seguros acerca de la existencia de Dios. Seguramente usted quiere incrementar su fe y creencia en Dios. Usted debe estar seguro de lo que cree. Por esto el Dr. Meredith y Richard Ames dicen:
No nos crea a nosotros, pruébelo en su Biblia. Quisiéramos enviarle este informativo folleto gratis titulado 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Este folleto le dará vitales detalles que usted debe conocer. Veamos algunas señales que podrá leer en este folleto. El surgimiento de una potencia islámica agresiva y fundamentalista. Un gran personaje carismático suscita un despertar del fervor religioso. La abominación desoladora. Llámenos ahora o visítenos en mundomañana.org. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos al Mundo de Mañana. Hoy estamos descubriendo pruebas bíblicas de que realmente estamos en los días postreros. Jesucristo respondió a sus discípulos ciertas preguntas respecto a cuándo vendrían los días que anticiparían su segunda venida. Y nos dejó señales que nos demuestran la forma de entenderlo. La primera señal que vimos fue la señal de Daniel del incremento en ciencia y transporte, y la segunda fue engaño religioso. Veamos ahora la tercera señal de que estamos en los días postreros que Jesús le dio a sus discípulos. La tercera señal es guerras y rumores de guerras. En Mateo 24 leemos de guerras y rumores de guerras. En Lucas 21:9 también les dijo: y cuando oyereis de guerras y sediciones, no os aterréis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero aún no es el fin. Notemos que Jesucristo dijo que el fin aún no vendría. Los eventos del fin se intensificarán hasta alcanzar un cenit. Ahora estamos encaminándonos hacia una combinación de estos postreros eventos que fue llamada la Gran Tribulación por el mismo Jesús. Siempre hubo guerras, pero hoy tenemos una clase distinta de guerra que no tiene fronteras. Es llamada terrorismo. Esto puede golpear en cualquier lugar, a cualquiera y en cualquier momento. Estos no son soldados en uniforme, sino fanáticos que se detonan a sí mismos o que detonan un portafolio con una carga atómica en medio de una gran ciudad. Recientemente el presidente Obama ofició una ceremonia de asignamiento de un nuevo tratado con el presidente ruso Dmitry Medvedev. Dijo: un arma nuclear en manos de un terrorista es un peligro para la gente en cualquier lugar, desde Moscú hasta Nueva York, desde las ciudades de Europa hasta Asia del Sur. ¿Conoce usted las estadísticas de guerra en la Tierra hoy día? ¿Qué peligros enfrentamos? El número de conflictos armados donde un ejército se enfrenta a otro en guerra tradicional en realidad ha declinado en los últimos 20 años. Lo que está tomando su lugar ahora son conflictos donde el enemigo no lleva uniforme. Este nuevo combatiente se puede infiltrar entre la multitud. Puede estar en un autobús en Londres y detonarse a sí mismo con los pasajeros. Puede disparar un misil a un país adyacente. Ya no se pelea bajo las reglas de la Convención de Ginebra. Hoy día tenemos guerras y rumores de guerras. Ahora veamos la cuarta señal. La cuarta señal es terremotos, hambres y pestilencias. Jesucristo le dijo a sus discípulos que vendrían terremotos, hambres y pestilencias, o como las llamamos hoy, epidemias o pandemias. ¿Ha notado el incremento de actividad sísmica en áreas de población? Recordemos el devastador terremoto de Haití con la terrible pérdida de vidas en un país que ya se encontraba en profunda pobreza y sufrimiento. Pocas semanas después, Chile fue golpeado por un sismo que fue mucho más poderoso, pero gracias a Dios la pérdida de vidas no fue tan numerosa, ya que el epicentro no se encontraba en áreas tan pobladas.
Recordemos los maremotos en Indonesia y en Sri Lanka. Los escépticos dicen, siempre hubo terremotos, no hay ninguna diferencia hoy día. En 2 de Pedro 3, esto es lo que dijo el apóstol Pedro respecto a aquellos que se burlarían en los días postreros, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban desde el principio de la creación. Jesús profetizó de los terremotos como parte del comienzo de dolores. Estos eventos se incrementarán hasta que, como leemos en Ageo 2, versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco aún yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Maremotos y marejadas ciclónicas causadas por huracanes, es predicho que devastarán ciudades de costas bajas. En Lucas 21, versículo 25 leemos, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de naciones en confusión, bramando el mar y las olas. Pregúntele a alguien que estaba en Nueva Orleans en agosto 29 del 2005 cuando el huracán Katrina golpeó la costa del Golfo y le dirá lo que una marejada ciclónica puede causarle a una ciudad de costa baja. Se predice que las hambres afectarán a las vidas de millones de personas. La Tierra está habitada por más de 7.000 millones de personas y más de 1.000 millones de estos no tienen suficiente para comer. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, 3.1 millones de niños mueren por falta de nutrición cada año y millones más no alcanzan a desarrollar el peso o la altura normales. Dios habla de un tiempo cercano cuando los descendientes americanos y británicos pasarán hambres y pestilencias en sus propias tierras. Esto es difícil de creer por la abundancia que existe hoy, tanto así que se derrocha gran parte del alimento. En Deuteronomio 32, si vamos ahí en la Biblia, hay una profecía para nuestros tiempos. En Deuteronomio 32:34, Dios profetiza para nuestros días, hablándole a los descendientes de Israel, quienes hoy se encuentran en los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Europa Oriental, así como en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Notemos lo que dice. Serán consumidos de hambre y devorados de fiebre ardiente y de destrucción amarga. Dios está llamando a esta gente a despertar. Quiere que todos cambiemos de rumbo. Nos está advirtiendo antes que sea tarde. Por favor, consideremos que el tiempo se acaba para que nos arrepintamos del modo en que vivimos. Nos es advertido en Ezequiel 33. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dije que veríamos 6 señales de que estamos en los días postreros. Hasta ahora hemos visto 4. La cuarta señal fue terremotos, hambres y pestilencias. Antes de ver la quinta señal, veamos lo que Jesucristo le dijo a los saduceos y los fariseos. En Mateo capítulo 16, versículos 2 y 3, dijo, mas él respondió, les dijo, cuando anochece decís, habrá buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles y está nublado. Hipócritas, que sabéis discernir la faz del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mucha gente es ignorante de las señales de los tiempos, pero usted puede entenderlas. Para ayudarle a entender estas señales, el Dr. Meredith ha escrito este folleto, 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Estos son algunos de los subtítulos. El surgimiento de una potencia islámica agresiva y fundamentalista. Un gran personaje carismático suscita un despertar del fervor religioso. La abominación desoladora. Llame ahora o visítenos en mundomañana.org. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org.
El sitio es mundomañana.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En la última parte del programa quisiera mostrarle algunas señales con las que se identificará y se entenderá que en realidad es evidente para todos nosotros que nos encontramos en los días postreros. La quinta señal es tiempos peligrosos. Notemos aquí lo que Pablo profetizó que vendría en los días postreros. Si tiene su Biblia en 2 de Timoteo 3, versículo 1, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué dijo esto? Dios lo inspiró a escribir acerca de un mundo que existiría al final de la era. Varios factores contribuirían a estos tiempos peligrosos. Primeramente en las grandes ciudades, cuando los habitantes no se conocen, nos lleva al anonimato y a la frialdad, y así pasamos entre la gente sin conocerla, y nos tratamos como extraños y sin afecto natural. Notemos el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, versículo 3, crueles, una buena descripción. Veamos el versículo 4, traidores, impulsivos, vanidosos. El versículo 5 continúa diciendo, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita. La verdadera piedad es un don de Dios, no es algo que nos podamos poner. Dios es el poder más grande del universo y Él comparte este poder con aquellos que se entregan a Él y muestran humildad bajo la poderosa mano de Dios, como nos es dicho por el apóstol Pedro. Santiago dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es, vivimos en tiempos peligrosos. Dios dice que sembramos viento y segaremos torbellino. Pareciera que no es un torbellino, sino un huracán. Nosotros esperamos el momento cuando estos peligrosos tiempos sean cosa del pasado. Veamos ahora la sexta señal, donde la Biblia nos muestra que en realidad estamos en los días postreros. La sexta señal es, el Evangelio debe ser predicado. Antes de que llegue el fin de esta era, Dios debe completar una obra que comenzó en los días próximos a la creación. El libro de Judas dice en el versículo 14, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares. Enoc sabía que Dios vendría y establecería su reino en la tierra, no en el cielo, en la tierra. Jesucristo reinará en la tierra durante 1000 años. Así es, en este mundo, desde Jerusalén, y nos es ofrecida la oportunidad de sumarnos a su equipo. Comprenderá más del tema cuando lea este folleto gratis, 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Muchos hombres continuaron predicando el Evangelio del Reino de Dios desde entonces, pero es al final de la era cuando la máxima predicación se llevará a cabo. Notemos Mateo 24, versículo 14. En Mateo 24, versículo 14, vemos una declaración de hecho. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ya aconteció esto? No. Toma mucha fe para creer que una pequeña obra como esta será la que Dios usará para predicar el verdadero evangelio. Aunque Dios nos dice que no menospreciemos el día de las pequeñeces. El final cumplimiento de esta profecía acontecerá en medio de una conmoción tal que desintegrará este mundo.
Si tiene su Biblia a mano, en Apocalipsis 11, versículo 3, vemos a dos hombres que finalizarán la misión. Estos son llamados los dos testigos. Dice, y daré potestad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los últimos 3 años y medio, justo antes de que el milenial reinado de Dios venga a esta tierra. Cuando los dos testigos completen su poderosa misión, sonará la séptima trompeta anunciando el nuevo gobierno de Dios en la tierra. Dice, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Amigos, estamos viviendo en los últimos tiempos. En el programa de hoy hemos visto 6 señales postreras, las cuales son la señal del incremento de la ciencia y del transporte, el engaño religioso, guerras y rumores de guerras, terremotos, hambres y pestilencias, tiempos peligrosos, y el Evangelio será predicado. Al finalizar esta era de gobierno humano en esta tierra, acontecerá un evento llamado Armagedón. Podemos verlo en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Y los congregó en aquel lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Continuemos en el próximo versículo. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Este será el final de todo sufrimiento y pobreza. Nosotros esperamos este día y seguramente usted también. Asegúrese de escuchar al Dr. Meredith y a Richard Ames la próxima semana. Continuarán trayendo más buenas noticias del mundo de mañana. Ellos, junto con Wallace Smith y yo, les traeremos relevante información que le ayudará a usted a aprender el camino de vida que Dios tiene reservado para usted. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.